Hola, yo soy Diana. Saludos al mundo entero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, A Viva Voz Con con la la verdad. verdad. A Viva Voz con la Verdad es un espacio de discusión académica, científica, filosófica e incluso artística sobre los problemas del mundo, la humanidad y más allá. Nuestro objetivo es analizar las relaciones políticas, sociales, culturales y sus problemas, analizarlas en grupo como colectivos, pero también a nivel global. Así es, Diana, por eso hemos planteado un tema interesante para el día de hoy, que justamente aborda esa dimensión global, ¿no? Lo que vamos a abordar es epistemología de lo social, la sociología en el Ecuador como estudio de caso. Para eso hemos invitado al doctor Philip Allman, que nos acompaña para tener una charla sobre este interesante tema. Diana, ¿qué te parece si nos ayudas con la presentación de nuestro invitado? Con muchísimo gusto. Y Philip, una vez más, gracias por estar en este espacio con nosotros y compartir este interesante tema. Bueno, Philip Allman, ¿quién es? Philip Allman es actualmente profesor de teoría sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, doctor en sociología por la Universidad Libre de Berlín. Tiene estudios en sociología, antropología cultural, filología española por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Treveris, Alemania. Ha publicado muchos artículos para entrevistas y compilaciones y además es autor de libros como El movimiento indígena en Ecuador, Discurso y de colonialidad y Sociología en el Ecuador. Su trabajo académico actualmente investiga el análisis del discurso y la difusión de las ideas alrededor del discurso, la historia de los conceptos y la sociología del conocimiento. Gracias, Diana. Philip, también nuevamente agradecerte por tu presencia acá. Eh, el tema que tenemos, ¿no es cierto? Quisiera aclarar, lo vamos a manejar desde dos dimensiones, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, tenemos una dimensión global, ¿no? Del tema que tiene que ver con lo epistemológico, ¿no es cierto? Con la naturaleza y el alcance del conocimiento científico de la sociología. Pero también queremos adentrarnos también en la parte ya local, ¿no? Por eso hemos escogido el tema de la sociología en el Ecuador, porque además tú has escrito un libro sobre aquello que no solamente explora la cuestión de la maduración, del nacimiento de la sociología en el Ecuador desde el siglo XX, sino que también pues, nos das información valiosa sobre cómo las instituciones aquí han influido en ese desarrollo, ¿no? De modo que vamos a ir manejando estas dos dimensiones, ¿ya? La primera consulta que te quería hacer está referida a la primera parte de tu libro, donde mencionas que, bueno, los primeros pensadores sociólogos ecuatorianos tuvieron una marcada influencia del positivismo, ¿verdad? Especialmente el que venía del pensamiento de Ever Spencer. Eh, el positivismo, como sabemos, para ese tiempo tenía una influencia muy marcada de lo que hoy se conoce como ciencia tradicional, ¿no? Eh, si recordamos un poco cómo fue naciendo en general las ciencias sociales, nos vamos a dar cuenta, esto no es algo que ya se debate, o sea, es una realidad. Las ciencias sociales nacieron con una influencia marcada de las ciencias físicas, ¿no? Es decir, estamos hablando que importaron de las ciencias físicas muchas propiedades que las incorporaron en sus metodologías para interpretar la realidad. El problema es que las ciencias físicas tienen una ontología de la realidad que hoy para nosotros es muy limitada, ¿no? Es decir, ellos entienden, ¿no es cierto?, la realidad como algo estático, ¿no es cierto?, como algo que se puede separar, que se puede medir, ¿no es cierto?, y de lo cual se puede sacar leyes universales, lo cual hoy es muy cuestionable, ¿no? Por eso las ciencias físicas, la objetividad es algo indiscutible, ¿verdad? Y es algo además que en su momento se consideró que era algo universal. La separación de objetos, ¿no es cierto? Esa separación que tiene que haber entre el investigador y el objeto que se estudia era algo que también era determinante
en la constitución de las ciencias físicas como tal. Incluso el sentido, el entendimiento que se tenía del tiempo era algo que hoy se discute también, se cuestiona, ¿no? El sentido del tiempo continuo, ¿no? De que el tiempo discurre desde el pasado, el presente, al futuro, eso se llama tiempo continuo, y era una propiedad del entendimiento de las físicas, de las ciencias físicas. El problema es que las ciencias sociales importaron todos estos elementos al estudio de la sociedad. Y eso es problemático porque la sociedad, y más específicamente el ser humano, no funciona así. No funciona con esas propiedades, ¿no? Eso es lo que Alexander Webb, internacionalista, cuestiona y le da un nombre, ¿no? Le tipifica como cierre causal, exactamente, cierre causal clásico de la física, CCCP. Llama a esta influencia de las ciencias físicas sobre las ciencias sociales. Mi pregunta era sobre si estos primeros sociólogos que se formaron en el Ecuador, ¿no es cierto?, a inicios del siglo XX, tenían una marcada influencia de este tipo de ciencia tradicional que estaba muy marcada en las ciencias sociales, ¿no? Porque tú dices algo interesante en tu libro, ¿no? Estos pensadores emergieron, ¿no es cierto?, con la influencia del positivismo, que tiene una influencia de la CCP, pero también tú dices que desarrollaron un conocimiento propio, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? ¿A que tomaron distancia de este modelo tradicionalista o más bien hicieron un esfuerzo por adaptar ese conocimiento a la realidad del país, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh, Primero, muchas gracias por tenerme aquí. En cuanto al positivismo, revisando, estudiando, leyendo los textos para el libro y para el proyecto, que ya dura bastante tiempo, me di cuenta que nuestra concepción del positivismo es limitada. O sea, generalmente cuando hablamos de positivismo, hablamos de una sociología, unas ciencias sociales que son muy empíricas y no tienen una reflexión, una abstracción teórica, no contextualizan históricamente. Es completo. Pero eso no es el positivismo que influyó a la sociología en el siglo XIX. Es el positivismo actual. O sea, Claro. tenemos una tendencia que tiene que ver con Durkheim. Popper, por ejemplo. O sea, es una Popper. cosa más de los años 40, 50, 60 del siglo pasado. En cambio, Spencer, en parte es exactamente lo que tú dices. O sea, ese positivismo va tirando hacia leyes, como leyes de la naturaleza y leyes de la sociedad. Y lo hace a partir de datos. La cosa interesante en Spencer es que sus datos no son datos directamente empíricos, sino son datos etnográficos. O sea, su interés es la humanidad como tal, y él tiene libros que se llaman Los datos de la sociología, que son 2 o 3 tomos, un montón de cosas, que es una colección de datos etnográficos a partir de los cuales él desarrolla su modelo de ser humano y su modelo de sociedad, que es un modelo parecido a un organismo que va creciendo y desarrollándose siguiendo ciertas reglas. O sea, una regla es justamente la idea del crecimiento constante, la adaptación al entorno natural y la diversificación conforme que se da ese crecimiento. Y a partir de eso va lo que es famoso de Spencer, esa idea de las sociedades militares y las sociedades industriales, que son los más avanzados, que justamente tienen un cierto momento de diversificación. Y justo ahí se conecta la sociología ecuatoriana cuando comienza. O sea, también es interesante porque es un desfase. Spencer se muere en 1902, si no me equivoco, y la sociología, los primeros textos sociológicos ecuatorianos se escriben después de eso. Y mientras que en la sociología global dejan a Spencer atrás rápidamente y van con otras cosas. Ahí está la pelea, viene Durkheim, Gabriel Tarde está escribiendo, vienen los alemanes, Weber, Simmel, otra gente más, que toman muy rápidamente el lugar, y en los años 20 del siglo XX ya es como un discurso, sobre todo durkheimiano. Pero aquí... Disculpa, Philip, solo una cuestión. Cuando tú dices, dejan a Spencer, ¿a quién te refieres? ¿A qué espacio del mundo? A todos, en todos lados, con excepción del Ecuador. Se realmente Spencer. Empezando por El Europa. contexto de la sociología mundial. Sí. Empezando por Europa, digo. Sí.
No, o sea, al final de cuentas Spencer es inglés, por lo tanto en Claro. Inglaterra es lo primero que hace la Ok. ruptura, pero lo mismo pasa en Alemania, en Francia, donde Durkheim, por ejemplo, hace una crítica muy explícita a Spencer y con eso lo supera. Y en Alemania es una cosa parecida, que hay como seguidores, Simmel es seguidor de Spencer, pero lo convierte en una cosa que no se nota mucho que es Spencer. Ok. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Hay Giddings, que era el fundador de la sociología estadounidense en el siglo XIX, Lester Ward, que era como la competencia, estamos ahí en 1800 algo, son como seguidores, pero intentan de superarlo. Entonces, en 1900 poco, Spencer ya está superado en todos lados, menos aquí. O sea, aquí toman eso, después también toman a Tartt, que también dejan atrás rápidamente en el resto de la sociología global, y a partir de eso hacen una mezcla bastante interesante que es como rompe un poco con lo que se habla típicamente sobre la primera sociología latinoamericana, porque si hablan de eso es el ensayismo, es la sociología de los abogados, es una sociología que no es una sociología, como mucho es una crítica social. Pero lo que hacen me parece bastante interesante, porque usan esa idea del organismo que está desarrollando, el organismo social, que está creciendo y desarrollándose para entender la realidad social ecuatoriana. Y lo hacen de una manera crítica, efectivamente. Entonces, si uno ve el primer debate importante, era un debate entre Agustín Cuevas Sainz, que es el padre de Agustín Cuevas Dávila, y Belisario Quevedo, que se meten justamente en ese debate y lo que critican como primera cosa es el huasipungaje, la servidumbre de la población rural indígena, y lo critican con la idea de superar. O sea, ahí vienen demandas como abolir la prisión por deudas, que recién se hace 10 años después, pero ya están discutiendo esas cosas. Entonces convierten una teoría, que efectivamente es una teoría tradicional, si se quiere decir así, que es una teoría que no es muy crítica como tal, en algo que efectivamente es una crítica de la sociedad ecuatoriana. Y una crítica desde algo que podríamos llamar progresismo. O sea, ahí tienen ideas de una sociedad más democrática, más participativa, más libre, más igualitaria. Y lo usan, lo aplican a través de Spencer, pero no lo aplican con mucho material. O sea, ahí está el punto de la primera generación, Quevedo, Cuevas Sainz, también Luis Montalvo Pozo, que sería la primera generación en Cuenca, y otros más, realmente no tienen datos, o sea, no levantan datos, hablan sobre la sociedad ecuatoriana a partir de un nivel de abstracción considerable. O sea, por ejemplo, la cuestión de la servidumbre, del concertaje y todo eso, no pone ningún tipo de dato. Simplemente es un hecho y se critica cómo ese hecho influye en el desarrollo de la sociedad. Que por lo tanto es interesante, sobre todo si uno hace la comparación con sociólogos como Max Weber, que Max Weber no siempre tiene mucho material y muy buen material. Si uno piensa en la crítica al capitalismo y el protestantismo, el material empírico que tiene está mal. Se trabajó sobre el material que alguien más levantó, que no es correcto, pero eso no quita que la teoría es una teoría muy interesante. Y lo mismo pasa con Cueva y con Quevedo, que hacen teorías muy interesantes, no sobre datos equivocados, sino sobre datos muy generales. Y desde la siguiente generación ya mete datos más concretos, etnográficos. Pero eso para después. En este contexto, ¿cómo entendían? Bueno, estamos hablando de que ellos adoptaron el entendimiento de Spencer, ¿no? De entender a la sociedad como un organismo. Pero en ese organismo que ellos estudiaban, ¿no? O que ellos identificaban, ahí estaba incluido toda la sociedad en su conjunto, es decir, ellos tenían un entendimiento extendido del ser humano en igualdad de condiciones, tanto para las clases dominantes que eran parte de la sociedad, así como, por ejemplo, los indígenas o los esclavos, me imagino que existían todavía en ese En tiempo, Europa, claro. eran parte también de ese sistema como organismo para su forma de entender. Sí, porque de Las hecho, mujeres, por ejemplo, estaban siendo parte de ese entendimiento las, o mu- no. las mujeres teóricamente sí, pero no se mencionan. De hecho, mencionan
empieza a haber una reflexión sociológica sobre la posición de las mujeres en Ecuador en los años 20, pero ya a través de otra tradición. Es la recepción de Simmel, que Aurelio García hace, que justamente trabaja con los textos de Simmel sobre la moda, sobre la situación de la mujer, y lo aplica al Ecuador. O sea, hay una reflexión interesante, pero es otra tendencia. O sea, es como otra facción de las ciencias sociales. En cambio, Cueva, Sainz y Quevedo, las mujeres están ahí como ausentes, o sea, son implícitas, lo típico, ¿no? Se invisibiliza a las mujeres. En cuanto a los indígenas, en cuanto a las clases bajas, en cambio, sí son explícitos, y sí dicen exactamente eso, que es justamente la idea de Spencer. Esos entendimientos son parte de la sociedad. Exactamente, o sea, son como, no es exactamente un organismo, es una analogía. Por lo tanto, la idea es que como el cuerpo humano tiene diferentes órganos que cumplen diferentes funciones, también la sociedad tiene eso. Por lo tanto, la clase baja no se considera como clase baja, sino se considera como, por ejemplo, campesinos o artesanos, que cumplen una función importante. Y la crítica que ellos están haciendo, especialmente Cueva, es que la sociedad, las leyes, la política no permite que los diferentes grupos puedan cumplir su función y por lo tanto la sociedad no puede desarrollarse como debería de desarrollarse. O sea, Cueva habla explícitamente del concertaje como una valla artificial al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Bueno, ahí está pasándose ya a un tema más político, ¿no? Claro que sí. O sea, también una cosa muy típica de la sociología ecuatoriana siempre, que la reflexión académica, teórica y el trabajo político van de la mano. O sea, Cueva, Sainz y Quevedo fueron partes del Partido Liberal en diferentes fracciones, ambos estuvieron en el Parlamento. Quevedo fue secretario personal de Eloy Alfaro, Cueva, Sainz estuvo en una constituyente. Pero eso es importante señalar, ¿no? Porque ahí lo que nos estamos dando cuenta es que influencia, hay una influencia política, ¿no? Hay una influencia colonial también. Porque quienes están nombrando Philip eran parte de los grupos de poder del momento. Ajá. Entonces, por eso la invisibilización de las mujeres, etcétera. Sí, sí, sí. Diana, ¿qué te parece si vamos con la siguiente pregunta? Tenías Claro que sí. para Philip. Hubiese querido hacerte tantas preguntas, pero Bueno, sí, tenemos. puede haber una para segunda edición. Bueno, esta pregunta creo que tengo que hacértela. Tú eres el investigador, tú eres el autor de Sociología en el Ecuador, que aquí lo tenemos. Quisiera saber, Philip, en qué medida tu engranaje cultural e intelectual como europeo incide, si es que lo hace, en el proceso de investigación y exposición de los datos que ofrece tu libro. Dicho de otro modo, ¿hasta qué punto las percepciones previas que tienes tú moldean la mirada que se tiene del desarrollo de la sociología en el Ecuador? ¿Y cómo lo has hecho? De ser el caso, ¿qué has hecho para contrarrestar esta influencia que puede darse, ¿no? Claro que sí. Sí, de hecho, o sea, el libro y toda la investigación que sigue en curso, o sea, sigo en eso, nace de un choque cultural. Yo llego aquí en el 2015 a dar clases y me doy cuenta que la sociología ecuatoriana no tiene un arma, una metodología cuantitativa para nada. Yo no soy cuantitativo, pero en Alemania y en Europa y en Estados Unidos sí existe una sociología cuantitativa que cumple sus funciones. O sea, nos dan datos en números de cómo va el desarrollo de la sociedad. Aquí no existe eso. Y los datos que se producen o no producen ecuatorianos o no producen sociólogos. Son datos o de gente de otro lado, de la CEPAL, por ejemplo, Latino Barómetro, etcétera, donde los ecuatorianos no son muy relevantes, o son economistas, que por lo tanto tienen otros intereses. Entonces, eso era un primer choque. El segundo choque eran las teorías. Cuando yo llegué, no había una inclusión de Pierre Bourdieu en la enseñanza de la sociología. Los colegas daban eso, pero por su propia cuenta, o sea, no a presión. O sea, siempre dicen que tienes que enseñar y Bourdieu no a presiones. Norbert Elias no presiones. Toda una serie de importantes sociólogos no apreciaron. En cambio, gente que quizás son un poco más marginales, como Luhmann, sí apreció. Entonces, ¿cómo llegamos a eso?
para mí se me hizo súper extraño. Por lo tanto, eso empieza con este choque cultural. O sea, ¿cómo llegamos a tener una sociología así? Y de ahí, pues, básicamente yo partí del mismo esquema que tenía para la investigación sobre el movimiento indígena, que se enfocaba mucho en organizaciones y el discurso. Y conforme que avancé me di cuenta que organizaciones sí, o sea, Universidad Central, por ejemplo, el momento cuando intentaron de crear la Sociedad Ecuatoriana de Sociología, que fracasan varias veces, ahorita existe, pero no hace mucho realmente, desde hace unos 20 años, entonces eso también es relevante para mí. Pero lo del discurso era como, ahí mejor me busco otro acercamiento, que efectivamente es europeo, pero no es un acercamiento que yo haya conocido antes, que es el institucionalismo. Okay. Yo no me formé en eso, pero justamente viendo el estado del arte, los trabajos que hay sobre el desarrollo de la sociología, me di cuenta que es un acercamiento muy interesante. Ujú. Hay un texto de hace unos 50 años de un sociólogo de Estados Unidos que se llama Roger Geiger, que investiga por qué en Francia alrededor de 1900 se impone Durkheim, la línea sociológica de Durkheim, sobre la de Tarde y la de Worms, aunque los dos eran anteriores y también eran muy importantes. Y lo hace a través de una variante de institucionalismo que me gustó mucho, que hace una separación entre organizaciones, entre una propuesta propiamente sociológica, académica, y la vinculación con la sociedad, o sea, por ejemplo, a nivel político. Completo. Exactamente. Y eso me agradó mucho. Eso no era mi acercamiento, no lo conocía antes, de hecho. Era como preparándome para escribir eso, encontré ese acercamiento y me fui por ese camino. De hecho, yo, más en cuanto a tu pregunta de la cuestión de la colonialidad, yo de hecho no creo que la colonialidad tiene que ver con de dónde somos, sino que es una estructura de dominación intelectual, entre otras cosas, que atraviesa toda la sociedad. Por lo tanto, yo creo que los puntos ciegos que yo puedo tener también existen en Ecuador. Y justamente eso es algo que yo encontré investigando eso, porque mi libro es parte de una serie y sobre las sociologías en América Latina hay como 6, 7 otros libros. Argentina, Chile, México, Colombia, algún otro, Brasil. Todos esos libros son escritos por gente de los mismos países. O sea, el libro sobre Chile, escriben los chilenos, el de Argentina, escribe Juan Pedro Blois, que es muy buen libro, por cierto, etcétera, etcétera. Del Ecuador no es, y tampoco es que había alguien más y le quité el proyecto, no había nadie que hace eso. Ahora sí hay gente que trabaja sobre el tema, Tomás Quevedo, César Albornoz, David Chávez también, pero cuando yo me metí en eso, realmente el debate no era un debate muy vivo. Y yo creo que eso es una representación también de esas cuestiones de la colonialidad. O sea, una especie de, por un lado, menospreciar el propio pasado, invisibilizando propuestas que sí son interesantes, y por otro lado, da una lectura muy parcial de una historia intelectual que no representa lo que realmente pasó. Un ejemplo, justamente con las mujeres. Hay 2 mujeres fundadoras de la sociología ecuatoriana que son muy poco conocidas. Y casi al mismo tiempo, a mediados de los años 70, empiezan a dar clases. A fines de los 70 van al extranjero, hacen su doctorado, vuelven en los años 80 y tienen un camino muy diferente. Que es, por un lado, Jenny Ehlers y por otro lado, Berta García. Berta García es más o menos conocida porque se fue a la Católica. Jenny Ehlers, en cambio, no tanto, que después se fue a la Universidad de San Francisco y nunca trabajó como a tiempo completo, sino estaba más articulado a bancos. O sea, nunca profundizaron en su investigación, en su trabajo sociológico, vinieron y no lo continuaron. Siempre lo continuaron, pero son casi... Okay. Berta García no mucho, pero Jenny Ehlers sí, que son como... Se les deja de lado, porque son pioneras de la sociología, son las primeras profesoras de sociología. Había profesoras de otras cosas, pero de sociología no. Y casi no se los toma en cuenta. Y yo creo que es justamente eso, un momento de esa colonialidad del saber, si se quiere, que aquí sigue existiendo. Y pues, yo esperé con mi libro de visibilizar su trabajo un poquito. Que obviamente sería de profundizar más y de ver qué exactamente hicieron, cómo fue el camino, cuáles fueron las peleas.
que justo la Berta me contó que la pelea fue entre una sociología más empírica, que es su línea, que viene de México, y una sociología como más, digamos, ensayística, que era muy fuerte en esa época, los años 80, 90, aquí en el país. Entonces ahí como ella tuvo conflictos, la marginalizaron, también por eso, por tener un acercamiento demasiado empírico. Y creo que es una historia por escribir. Y el hecho de que nadie lo ha hecho, me parece un gran problema realmente en el país. Claro que sí. ¿Quieres Sí, decir algo? como investigador, Philip, ¿cómo sentiste tú ahí, el proceso? Porque eso en parte un poco lo que planteábamos en la primera pregunta, ¿no? Es decir, heredamos de las ciencias físicas ese conocimiento, ¿no? De separarnos del objeto de estudio, porque a partir de esa condición nosotros respetamos la objetividad, que es una demanda que nos impone cualquier disciplina científica, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, cuando tú haces tu trabajo, dices, ¿verdad? Hay mujeres que ya estaban desarrollando un conocimiento científico, sociológico, pero están invisibilizadas. Pero yo creo que de alguna manera en el momento en que tú haces el esfuerzo, ¿no? de visibilizar lo que hicieron, ya de alguna manera estás aproximándote, ¿no es cierto? O ejerciendo un rol determinante ahí en el trayecto de la historia o sea, ya estás ahí de alguna manera afectando el objeto de estudio, ¿no? Es decir, reconoces que fueron invisibilizadas. Entonces, es a través de mi trabajo que quiero darles el reconocimiento que se merecen, eso, ¿no? Entonces aquí estamos ya entrando en un terreno epistémico, ¿no? ¿Verdad? Sobre qué es lo que debería hacer un sociólogo cuando encuentra irregularidades de este tipo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre este tipo de irregularidades que encontraste en tu trabajo? Y cómo, pues, tú ejerciste un rol determinante para que eso de alguna manera tenga otra visión, ¿no? Yo no creo que yo haya tenido un rol determinante en nada realmente, pero esa propuesta efectivamente es también una de las razones em, por qué encontré problemas con el acercamiento que usé al principio de más análisis del discurso y por qué me cambié a un institucionalismo en el acercamiento del libro y que de hecho estaba planeando otro libro más amplio en español, no sé si habrá o no, pero sí hay, también va a ser un acercamiento más institucionalista, porque te permite entender mejor las rupturas y las continuidades. Con el discurso solamente vamos con rupturas, pero también existen continuidades. Por ejemplo, de esa primera sociología, de los años 10, 15 hasta los años 50, hay muchas cosas que son invisibilizadas, otras no. Por ejemplo, en los años 70 empezaron a republicar con introducciones de los sociólogos de este momento, varios de los libros o compilaciones de los primeros sociólogos. Pero Web of Science no es muy relevante ahí. Lo que publican, en cambio, es Ángel Modesto Paredes, editado y introducido por Rafael Quintero. ¿Por qué? ¿Por qué Paredes? Porque Paredes es como la sociología más hermética y más extraña, también interesante, que hay. Y no es dominante, porque escribe un montón Paredes, pero realmente es profesor de sociología durante 3 años. Hay otra gente, Bossano, que es profesor durante 30 años y no editan a sus textos. ¿Por qué no? Entonces, esas son como las preguntas que tengo ahí de las continuidades como las rupturas. Y con el institucionalismo lo que yo pude darme cuenta, por un lado es la importancia de rupturas introducidas desde afuera. Por ejemplo, en los años 60 se intenta de crear una carrera de sociología, pero con otra gente, no con los viejos. O sea, Bossano, Paredes todavía están ahí y todavía escriben y todo, pero no se los invita para ser profesores, sino a jóvenes que no tienen mucha experiencia. Y a partir de eso da una serie de rupturas, de continuidades que son para mí bastante interesantes. Por lo tanto, yo creo que ese acercamiento institucionalista permite también ver de una manera relativamente objetiva
no aspiro a una objetividad absoluta, pero relativamente objetiva y neutra, cuestiones como historias que fallaron, que yo no veo tanto a las dos mujeres, porque especialmente García sí ha tenido éxito, sí fue muy importante la católica, y bueno, Jenny Ehler se fue por otro tipo de trabajo en los bancos, como en su época Alfred Schütz hizo. O sea, pero hay como cosas bastante interesantes que no funcionan, son como caminos de posibilidad que nunca se dan. Que uno sería la introducción de una teoría simmeliana en la sociología ecuatoriana de los años 30. Victor Gabriel Garcés trabaja con Simmel, no trabaja con Spencer, rechaza a Spencer y dice Spencer no nos sirve, vamos a trabajar con Simmel y vamos a trabajar con Tart. La idea es cercanía y distancia y imitación. Y hace trabajo etnográfico. Él realmente va entrevistando a indígenas en Imbabura. Y tiene un material muy interesante que analiza de manera muy interesante y pierde el trabajo. Hace eso durante unos 3, 4 años, es profesor de sociología, y por un cambio político tiene que salir, sigue en el Instituto Indigenista, después vuelve a la universidad, o sea, es como un camino intelectual y de vida interrumpido. Y eso hay varias veces. En los años 60 hay también una propuesta de una sociología empírica vinculada a la Universidad de Machala. Hay un sociólogo que de hecho está casi desconocido, que propone una sociología que trabaja con datos empíricos, que hace también levantamientos estadísticos, pero de ahí entran, pocos años después, entra la generación de los marxistas que dicen eso es positivismo. No sé si tan positivismo, porque lo que yo veo es más una propuesta interesante que nunca funcionó, porque nunca lo hicieron. O sea, tiene ahí una propuesta de un plan de enseñanza en la Universidad de Machala que nunca se pone en práctica. Y es como eso, se abre un montón de caminos y algunos se siguen y los otros no. Y eso me parece lo interesante de ver qué hubiera pasado si hubiera seguido Garcés en la universidad. Si no hubiera sido Bolzano, sino Garcés, que tiene una comprensión teórica mucho más completa y una sociología empírica también mucho más avanzada. Hubiéramos tenido otro tipo de sociología. Direcciones de investigación totalmente diferentes. De investigación, pero también de institucionalización. O sea, eso se hubiera traducido en otro tipo de carrera de sociología y eso quizá hubiera tenido un efecto sobre la sociología ecuatoriana que le hubiera dado más impacto tanto nacional como internacional. Pero bueno, no pasó y a través de ese acercamiento yo pude trazar esos caminos y eso me parece lo fascinante. Interesante, ¿no? Es. Bueno, yo tenía una pregunta que has contestado parcialmente de lo que te preguntó Carlitos sobre el tema, pero bueno, nosotros teníamos la curiosidad de saber tu experiencia como investigador en el proceso de la construcción científica de la sociología en el Ecuador, la experiencia del doctor Philip Almen. ¿Qué esperabas? ¿Qué se dio? ¿Qué no se dio? ¿Qué nos puedes decir? Todo un tema. Yo no tenía mucha expectativa realmente. Para mí era empieza el proyecto y vamos a ver a dónde llega el proyecto. Ese libro, de hecho, fue un libro accidental. No era mi plan escribir ese libro, sino presenté como los primeros avances de mi investigación en un congreso en Toronto, el Congreso de la Asociación Internacional de Sociología, en el 18, creo. Y se acerca uno de los editores y me dice, oye, Philip, qué interesante que haces, ¿no tienes ganas de escribir un libro? Y yo como, sí, puede ser para el 2020. Bueno, salió en el 2022, o sea, no funcionó, pero era una coincidencia absoluta. Y pues esto como guía un poco cómo investigué, que no había ni manera de planificar, ni mucho apoyo sistemático, ni mucha como expectativa a dónde ir. Era básicamente, me interesa eso. Empecé escribiendo un par de artículos y la idea era, bueno, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo profundizar eso? Y bueno, creo que es un tema bastante común realmente, al menos en las ciencias sociales del Ecuador, que trabajamos de manera muy precaria. Uno no sabe, a veces durante mucho tiempo yo no tuve horas de investigación, o sea, eso escribí los fines de semana, el libro lo escribí en la mañana, me levanté a las 7 de la mañana para trabajar ahí 2 horas y trabajé hasta las 10 de la noche para tener suficiente tiempo para trabajar. Fue una cosa bárbara. Si no lo hubiera hecho, el libro no estaría. Entonces, básicamente era
una especie de autoexplotación que no sería necesario con Funcionamiento correcto. exactamente, con un apoyo adecuado de la investigación. Ujú. Y lo mismo va con los datos. O sea, yo trabajo mucho con datos de archivos y de bibliotecas. Y hay algunas bibliotecas que funcionan muy bien. La Aurelio Espinosa Polit, por ejemplo, me ayudó mucho, que es muy completa y se puede hacer escanear los textos. Entonces, en épocas de pandemia era perfecto para mí. Reviso, les mando un mail diciendo necesito esto, les transfiero un poco de dinero y me mandan los escaneos. Ah, genial. Muy bien. ¿Te pudiste contactar tal vez con bibliotecas importantes en Cuenca o en Loja? En Cuenca, de hecho, es muy interesante en ese aspecto porque Cuenca, la Universidad de Cuenca tiene casi todo digitalizado. No hacía falta contactarme porque está todo ahí. Sí. O sea, las revistas de filosofía, de sociología, no se llama anales. La revista de la Universidad de Cuenca está simplemente ahí, uno puede bajarlo y revisar todo. Y con eso yo tenía ahí un panorama muy completo y no hacía falta realmente tener mucho contacto. También libros individuales, justo de Luis Monsalve Pozo, que es como el sociólogo más productivo, Ujú. están en línea. Entonces, los escaneos son horribles, pero están ahí y solamente se baja y, bueno, toca como ajustar como la página porque es horrible, pero, o sea, ahí Cuenca es mucho más avanzado que Quito, donde eso sí era un problema y había que preguntar y Loja, en cambio, y Guayaquil lo mismo. Muy complicado tener acceso a nada. En Guayaquil digitalizaron algunas de las revistas de la universidad, pero como al azar. O sea, algunas cosas están ahí que sí son útiles para mí y otras cosas no están ahí que podrían ser útiles. Como que hay un libro del 35, una revista del 35, una del 38, la siguiente del 52. Había Es una como, continuidad. no para hay poder continuidad, no hay sistematicidad y tampoco hay como los textos individuales para verlos. Entonces, y en Loja no había nada, o sea, no encontré nada de Loja, información biográfica sobre la gente, porque Cueva Science es de Loja, entonces ahí sí había material, pero de la sociología lojana, que también había, realmente esto, César Albornoz tiene un poquito más de información, pero tampoco él tiene mucho, o sea, Loja parece que es realmente una historia perdida, porque también cerraron la universidad, o sea, en los años 30 cerraron la universidad y parece que ahí las cosas se fueron por donde sea. Y cuando lo vuelven a abrir, ya es otro panorama. Entonces, pues estaba con eso, con bastante material incompleto. El archivo de la Universidad Central me dijo directamente, no puedo tener acceso a ese material. Yo quería saber cuándo, quién era profesor. Y me dijeron que no se puede. Esos datos pude reconstruir a través de los anales de la universidad, donde por suerte hasta los años 60 aparece quién es profesor en qué momento, y se puede como reconstruir un poquito quién justamente da clases de qué cosa, obviamente con problemas, pero del archivo me dijeron que no. No hay acceso ni a quién fue profesor cuándo, ni a las publicaciones, ni a los planos de enseñanza, nada. Era como, bueno, entonces no hay acceso. Y eso era algo que me topé mucho. Pero es un problema muy fuerte, muy profundo, porque sin acceso a eso, ¿cómo hacemos continuidad para el tema en cuestión? Es de hecho también un problema muy idiosincrático, digamos, porque un ejemplo, o sea, había en los años 60 una misión de la Universidad de Pittsburgh aquí, que durante unos 5 años estaban aquí colaborando y les escribí a la gente de la biblioteca de la Universidad de Pittsburgh y me mandaron el material. O sea, no tenían tampoco completo, pero me mandaron lo que tenían, como quién era parte de esa misión, en qué momento, algunos de los materiales que usaron, y a partir de eso pude como tener una idea muy clara de qué pasó. Lo mismo hay una reseña de un libro de Paredes que hicieron en Suiza. Entonces escribo en los años 30. Escribo a la biblioteca en Suiza y me mandan el escaneo. No me preguntan por dinero, no me preguntan por nada, me mandan nada más. Aquí, en cambio, es básicamente ir allá, o sea, ya con el archivo de la Universidad Central se sintió como ya tengo que pasarme el pasamontañas y entrar de noche ahí con lucecita para ver. O sea, básicamente me hicieron la vida imposible. Y esto, yo creo que también afecta mucho cómo se puede investigar, al menos en ciencias sociales, historia, porque yo sé que los historiadores tienen el mismo problema, que los archivos están en muy mala calidad, muchas veces no hay acceso, como en la central, que básicamente los archivos están botando a la basura. O sea, yo vi los archivos de trabajo social, por ejemplo, que está completamente mojado. Y ahí tienes textos de los años 50, 60, de gente realmente importante que está pudriéndose.
Y es una cosa como muy común aquí, que es una tristeza realmente. Ujú. Entiendo. Tal vez intentaste algún acercamiento a través de la Academia de Historia. Sí, intenté, pero ellos van por su propio camino. Igual. No tan históricos. Me parece que la Academia de Historia no es tanto de historia, sino más, digamos que tiene una versión propia de historia, que no es la historia académica que yo conozco. Ok, Es más como historia individual, digamos así. entiendo. Carlitos. Sí, es una cuestión interesante abordar lo político en esto, ¿no? En la última parte de tu libro, tú mencionas que en los 70 la sociología da un giro, ¿no? Cuando el marxismo, digamos, a través de movimientos y partidos políticos, influye directamente en el desarrollo de la sociología como ciencia, ¿no? Un poco ignorando el desarrollo de otras teorías que estaban emergiendo o que habían ya emergido Ah, en ese tiempo. Eh, Sin embargo, también tú mencionas que esa hegemonía, digamos, del pensamiento marxista en la sociología llegó a su fin con la caída del muro de Berlín. Y digamos que la sociología como tal entra en un espacio crítico porque prácticamente no se sabe desde ahí hacia dónde va la sociología como tal, ¿no? sí. Porque hay muchos caminos, digamos, que se toma desde ahí. Entonces, en ese sentido, pues, aquí, ¿qué tan importante es el rol que tiene el actor político para el desarrollo de la sociología como ciencia? Uh, um, Pues como ya vimos de Cueva y Quevedo, la sociología siempre tuvo una relación con la política bastante estrecha. O sea, al punto de que eran políticos que hicieron una reflexión académica y como pusieron las dos cosas en contacto. Lo mismo pasa en los años 70, de hecho. O sea, si uno ve los diferentes profesores de sociología, hay candidatos presidenciales, asambleístas o parlamentarios, fundadores de partidos. O sea, hay un intercambio muy estrecho entre la reflexión académica y el activismo político, que creo que es uno de los aspectos más constantes de la sociología ecuatoriana. Y, por cierto, no me parece nada malo. O sea, está bien, está interesante y puede ser una cosa muy productiva. En algunos casos, claramente lo es. Pero tú viniendo de un país como Alemania, haciendo un análisis comparativo, ¿tú entiendes que esto es algo normal que se da en otras partes del mundo también? En algunos casos sí, en Alemania concretamente no. O sea, existen obviamente también como sociólogos más políticos en Alemania que también hacen activismo, pero no al nivel y el grado como aquí. También porque temporalmente no es posible. O sea, como profesor universitario en Alemania, uno no tiene mucho tiempo para dedicar a partidos, que aquí sí tuvieron o se sacaron de algún lado, pero sí se dedicaron mucho tiempo al activismo político. Y en el norte global en general no hay tantos casos. Algunos sí, pero son pocos. Y aquí es mucho más sistemático eso. Por lo tanto, me parece también más interesante realmente, porque es una manera de como salir un poco de la torre de marfil de la academia, porque es lo que pasa en Alemania. Para mí siempre era como la peor imagen que hay. De hecho, sociólogos que se pasan toda su vida trabajando sobre por qué Max Weber tuvo su crisis depresiva en 1895 y qué es el impacto que tiene sobre su trabajo. Que obviamente es un trabajo valioso, pero es como muy separado de la realidad. Y para mí, o un trabajo estilo el concepto de estructura en el trabajo de Niklas Luhmann, que también es súper interesante y todo, pero como muy separado de la realidad social. Es una sociología que casi es escolástica y que no tiene tanto interés en cómo entender y cambiar la sociedad, que aquí sí hay eso. En cambio, aquí el problema es justamente que muchas veces falta la concreción y el avance a nivel conceptual, que muchos conceptos quedan en el aire. Por ejemplo, cuando el marxismo era como la gran cosa en los años 70, en la primera edición de la revista de Ciencias Sociales, que era la primera revista de Ciencias Sociales en el país, que justamente editado por la Escuela de Sociología, Rafael Quintero fue el editor, eh,
y en el primer congreso de escuelas de sociología en el mismo año, 76, había un debate sobre el marxismo que tenía en algunos casos muy avanzado. Bolívar Echeverría tiene una contribución muy interesante, pero muy complicada. Y en otros casos, como me llama la atención que había gente que participó en eso, que después se convirtieron en profesores que no tenían ni idea del marxismo. O sea, un argumento que aparece ahí era el rol de la voluntad individual para cambiar la sociedad, que parece que no leyeron Marx, que el voluntarismo. O al menos Lenin dice lo mismo, pero tampoco leyeron Lenin. Entonces, como, wow, son unas imprecisiones que la sociología alemana, con todas sus debilidades, no tendría eso. Entonces, ahí es como, realmente la comparación es una comparación imposible, porque acá tenemos mucha producción, claridad conceptual. Acá, en cambio, tenemos mucha cercanía a la sociedad, mucho activismo político, mucho interés en cambiar la sociedad, pero justamente esa concreción a veces falta y a veces eso lleva a grandes problemas. O sea, y hay toda una serie de temas que no son estudiados o que son estudiados desde perspectivas bastante problemáticas. Por ejemplo, el populismo, que era como un tema fundamental, y las peleas que había entre Quintero y Cueva y otra gente más, que creo que se podría haber solucionado de otra manera. Ujú. Exactamente. Sí, bueno, o sea, a eso, a eso iba la pregunta, ¿no? A saber cuán influyente es aquí el momento político que se vive, ¿no es cierto? En la realidad, en la realidad de cada país. Pero ¿tú crees que esa influencia fue negativa para el desarrollo de la sociología como ciencia? Hablando de los 70, hablando de la influencia marxista, ¿no? Porque tú no mencionas directamente, pero si hay, por ejemplo, en la universidad pública, si hay una influencia marcada de un partido político ahí que determinaba todo, determinaba la forma en cómo pensabas, la forma en cómo expresabas, y no podías salirte de ese marco porque te volvías un enemigo, o sea, un espía o algo peor, no sé, ¿no? Entonces, eso fue un limitante para desarrollar, y creo que ahí se responde un poco la pregunta, el problema que tú planteas, del por qué nosotros en un medio, ¿no es cierto?, o en un país como el Ecuador, tenemos esa falta de maduración teórica, ¿no es cierto? Porque creo que incide este tipo de influencias, ¿no? Que limitan el desarrollo del conocimiento científico. Al menos yo lo veo así. ¿Qué te parece? Pues no sé, no sé. O sea, por un lado, pues lo que te dije, realmente ahí tenemos como mucha influencia que tiene que ver mucho con soluciones concretas y por lo tanto va en contra de un desarrollo teórico que es como constante, pero realmente es constante siempre. O sea, eso también tenemos antes, eso también tenemos hoy. Que es mucho esa idea de poder analizar lo que pasa en el momento, pero no a largo plazo y no sin una reflexión teórica o contextual más amplia. Por lo tanto, yo no creo que el problema ahí sea concretamente el marxismo. Em, Más bien el marxismo, como tiene sus tendencias, al menos en ciertas variantes, o sea, la variante como más de la Unión Soviética y especialmente la variante más trotskista, tiene como su propio nivel de reflexión relativamente alto. Entonces, se supone que había ahí como diferentes acercamientos del maoísmo, del trotskismo, desde Lenin mismo, que según lo que me dice la gente de esa época, tenía sus aspectos también como productivos, que se podía discutir entre sí sin pegar en la cabeza, que en otras facultades sí había eso. Em, yo creo que más el problema está en otro lado. Es decir, hablamos de la política. No sé si tanto los partidos políticos que están activos, obviamente hay casos, o sea, ahí también me contaron de que asaltaron a profesores y los pegaron por estar del partido equivocado, Sí, y sí, obviamente ahí, era real. sí. Eso pasó. Eso pasó. Yo veo más el problema está afuera. O sea, si uno ve como la trayectoria,
desde que existe cátedra de sociología. Cueva Sainz tiene que salir, tiene que dejar la cátedra porque estaba con el presidente equivocado, votaron el presidente y Cueva Sainz tiene que salir de la universidad. De ahí entra Velasco Ibarra y pone a su amigo Ángel Modesto Paredes. Sale Velasco Es que Ibarra. eso no debe pasar. Es decir, la universidad ahí debe tener una independencia para garantizar mismo el desarrollo Y eso no, científico, ¿no? De la disciplina. y es uno de los casos más graves. El último velasquismo en el 70 hace que Agustín Cueva Dávila salga del país. Justamente sale porque conflictos con él y se va a Chile y después a México. Entonces, si uno piensa sin esas interrupciones desde afuera, donde pues persiguieron a gente, o también gente se quemó, porque Garcés, Bozano, sí hicieron amigos de la dictadura en los años 60. Entonces cae la dictadura y todo el mundo dice, ellos trabajaron con la dictadura y ya no tenían carrera política, ni académica. Se quemaron totalmente. Entonces, ambas cosas, tanto entrar y votar gente o meter gente, como eso de cómo atraer a personas y después se queman políticamente y académicamente, si no hubiera habido eso, pues yo creo que estaríamos en muy otra situación. Imagínate un Agustín Cueva que no hubiera muerto en el 92 después de volver de México, sino que hubiera vivido aquí todo el tiempo. Tendríamos una sociología ecuatoriana mucho más importante a nivel del continente. ¿Y tú sigues viendo esa influencia actualmente? ¿Cómo se termina? ¿Tú sigues viendo esa influencia actualmente? En el momento cambió de característica. O sea, ya no es tanto que votan a gente o que meten a personas o algo sí, pero no es como lo más relevante, sino es más ese cambio a una universidad gerencial, donde hay que publicar eso y no hay que publicar libros, sino hay que publicar artículos y los artículos en inglés y si hay un debate o no hay un debate no es relevante, que hay mucha presión sobre eso y creo que eso hace mucho más influencia ahí. Pero también tiene una influencia positiva, porque justo ese debate que en el momento está dándose sobre la historia de la sociología, yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, los colegas tienen una presión para trabajar, para investigar, y con eso justamente se dio un debate con el Tomás, con el César, con el David, conmigo, que estamos, y otra gente más, que estamos hablando sobre eso, que hace 10 años no había para nada. No, yo solo quería, esto no es parte de mi pregunta, pero sí es parte de lo que acabas de decir. Quería saber tu opinión, porque realmente es interesante el velasquismo en cuanto a su acción populista, ¿no? Son 5 gobiernos seguidos de un populismo. Quiero saber tu opinión del tipo de populismo que usa Velasco. Está afinado con las líneas de la CLOU, hace una interpelación con el pueblo. Dime tu lectura. Ahí voy más con Quintero, yo lo veo más a Velasco como un problema, una expresión de un problema social. Y también hay que distinguir cada uno de los velasquismos. O sea, el primero se destaca justamente por meterse en la academia, el último también. En cambio, en los años 50, el 40 no se metió tanto. Ahí no había tanta influencia. Era más después de la caída, en los años 60, 63, cuando ya hay la dictadura. Entonces, de hecho, no creo que es tan relevante el velasquismo ni para la academia ni para el país. O sea, eso de la CLOU, lo dudo mucho. Lo dudo mucho que el desarrollo del pueblo a partir del populismo, no. Al menos no desde lo que hizo el velasquismo. El velasquismo no va con el pueblo, sino va con Quintero, analiza con ciertas clases que funcionan bien, pero el problema fundamental también es el personalismo. O sea, no solamente es populista, sino es personalista y ahí pone sus amigos o la gente que cree que es buena y no necesariamente es el caso. O sea, la idea de una meritocracia, la idea de instituciones fuertes, no hay. Y justamente Velasco Ibarra es una de las razones por eso que nunca se pudo desarrollar. Porque siempre hay un par de años gobierno más o menos, hace algo y viene el velasquismo y vota a todo el mundo y pone su propia gente. Entonces... Pero había clamor popular. ¿Sí? O sea, había una suerte de populismo. Ahí voy más por Cueva. O sea, de hecho, que Velasco tenía esa capacidad de combinar un discurso de izquierda, de derecha, católico, popular, elitista al mismo tiempo, y de esa manera pudo como
en un discurso muy contradictorio en sí, apela a un montón de gente. Un poco como el presidente actual también lo hace. Que también se presenta como popular, que se presenta como progresista, se presenta como mano dura, se presenta como joven, se presenta como viejo, al mismo tiempo. Entonces yo creo que ya está desarrollándose un estilo. Desarrolló un estilo con Velasco Ibarra que algunos retomaron y el problema es el mismo con Velasco Ibarra, que era, dice Quintero, que era muy bueno para la campaña, pero muy malo para la presidencia. Una vez entra en la presidencia, es claro que no tiene programa. Pues probablemente eran características ya propias de él y definitivamente no tiene nada que ver con una interpelación real y profunda con el pueblo eh, o un concepto apegado a la Globe, pues no. Sí, O un populismo un poco extraño, pero quería poner un problema aparte, porque si hablamos del pueblo, ¿qué es el pueblo? Tienes que tener en cuenta que hasta la constitución del 78, 79, los indígenas no tenían voto, los analfabetos no tenían voto. así es. De hecho, comparé el número de votantes del 68 y del 78-79, que eran como las dos elecciones, Sí, y el número de votantes se duplica. O sea, es como, realmente para mí, estamos ahí hablando de grupos pequeños, que también Quintero trabaja sobre eso, y recién a partir del 78-79 podemos hablar de una democracia a nivel formal. O sea, democrático no sé, pero al menos ahí En sí, el sentido de que las minorías y mayorías pueden al menos votar. acercarse Sí, a ejercer su derecho de exactamente. voto. Exactamente. Ujú. Sí, queríamos ya entrar a la parte final, que más o menos toma como referencia la última parte que analizas del libro, ¿no? De tu libro. Sobre eso, Diana tiene una consulta. Bueno, sí, claro, yo tengo una preocupación, una preocupación que como ser humano, como mujer, me duele y me motiva a seguir haciendo cosas, pero a la vez, pues, sí, me duele. En tu libro, bueno, digamos que en la construcción científica de la sociología, en América Latina, específicamente el estudio de caso es el Ecuador, eh, se ha heredado la cultura colonial europea del monopolio del conocimiento. Esto está en manos de grupos de poder, eh, de los grupos de poder, ¿no? Hombres blancos con ciertos eh, establecimientos en la sociedad, ¿no? En el libro prácticamente te hace una construcción de un estudio de la sociología en el Ecuador, Sí. sobre todo en el siglo XX. Es muy interesante, pero es prácticamente inexistente la acción de las mujeres y la acción de los grupos étnicos. Ah, Entonces, pues sabemos de esto, sabemos por qué sucede esto de muchas formas. La pregunta más bien sería, tengo una pequeña esperanza, y parafraseando un poquito a Simmel, ¿no? Él entiende a la sociología como eh, el poder de sociabilidad, y como que ahí se puede dar todo y puede emerger todo, ¿no? Esas formas de socialización, ¿no es cierto? Esas formas de interacción, ¿no? Incluso para Simmel, la forma de interacción social puede dar forma a la vida cotidiana y colectiva. Imagínate qué importante, qué fuerte. Puede dar forma a la vida cotidiana y colectiva con nuestras formas de socialización. Entonces, si en Ecuador existen, por supuesto, personas, jóvenes, adultos, mujeres, indígenas, grupos étnicos, todos los colectivos, todos, inteligentes, capaces, que pueden socializar y que pueden, no sé, ¿qué propuesta desde la sociología podría haber con esta esperanza con la interacción social, crear comunidad, crear sentido y respeto para todos y transformar la cultura eh,
para no invisibilizar a grupos tan importantes como las mujeres, que son la mitad de la población de casi todos los estados del mundo, y por supuesto las etnias, ¿no? Los grupos indígenas con culturas propias tan interesantes que pueden interaccionar absolutamente. Desde la sociología, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? De hecho, mi libro deja un poco una tarea, porque desarrollo con mucho detalle entre el 15 y el 80, pero a partir del 80, o sea, si se ve el libro son pocas páginas, como hago un resumen de las ideas generales, del desarrollo de las condiciones, que es justo la tarea que me dejé a mí mismo, pero no sé si voy a poder cumplir, entonces para cualquiera, porque a partir de los años 80 estamos hablando de un momento de ya mucha mayor interacción entre movimientos sociales y sociología. O sea, ahí tengo datos del movimiento indígena que va a congresos organizados en la Universidad Central, donde van debatiendo Luis Macas y los demás líderes indígenas de los años 80, 90 con los sociólogos de la época. Entonces ahí tenemos justamente esa posibilidad de una difusión más amplia. Con el movimiento feminista también tengo datos parecidos, que había como una cierta cercanía y como interacción a partir de eso. ¿Qué tan efectiva era? Es otra historia. O sea, estamos obviamente viendo un desarrollo. Hoy día hay toda una serie de líderes indígenas que estudiaron sociología, que son sociólogos y por lo tanto pueden también conectarse al discurso. El movimiento feminista es quizá demasiado académica, es una crítica que siempre hay, que están puras académicas. Entonces, para mí sería también de buscar mecanismos de cómo volver a acercar a los movimientos sociales con la academia, que es una cosa que ahorita se da a nivel personalista. O sea, hay como ciertas personas que son líderes en diferentes organizaciones, que todo genial, o sea, todo bien, pero a nivel de como academia no me parece que existe esa interacción, sino que son pues, ciertas personas que tienen como sus organizaciones, que son parte que de Pachacuti, lo que sea, que todo bien. Pero a nivel de academia no tenemos eso. Entonces yo creo que en el momento la sociología, también por las presiones externas, de tener que publicar, en artículos, en Scopus, etcétera, etcétera, perdió un poco esa cercanía que antes tenía y que creo que hoy día podría ser muy útil. Justamente porque estamos en una época donde el conocimiento científico no es altamente valorado, donde la gente dice lo que sea y no toma en cuenta críticas con datos, no les interesa ni siquiera. Entonces yo creo que podría ser, que debería de ser el siguiente paso para la sociología ecuatoriana y la sociología mundial, de volver a acercarse a los movimientos, o sea, todo el mundo habla de la investigación-acción participativa, pero muy poca gente lo hace, porque sería justamente una manera de hacerlo. No para alejarse de la teoría, como algunos lo hacen, sino más bien para ver cómo poner en diálogo el trabajo sociológico y el trabajo político. Pero eso lo veo muy complicado justamente porque las estructuras de la academia actual lo hacen casi imposible. Entonces, yo creo que ahí necesitaríamos una mayor apertura para diferentes formas de investigación, mayor posibilidad de libertad, de autonomía en la cátedra, tanto en enseñanza como en investigación, que son cosas que no creo que van a venir en el momento. Más bien, yo creo que vamos a estar más restringidos y con mayor dificultad de producir ni siquiera difusión de conocimiento, ni siquiera eso que estoy contando de mi libro. Hasta eso se convierte en un problema, aunque todo el mundo habla de ello. Sino el foco es publica más artículos y lo demás no importa. Que el artículo no lea a nadie, no importa. ¿Qué sentido tiene publicar si no te leen? Bueno, hay una esperanza en el sentido de lo que dices, ¿no? Has nombrado mucho los colectivos feministas, indígenas. Hay movimientos colectivos. De ahí a lo que se necesita, a lo que se quiere desde la sociología para trascender. Hay un paso, existen estos movimientos. A mí me parece muy interesante. Yo pienso que en el mundo entero, por supuesto, Europa es una cultura milenaria, no podemos comparar con América. América es un continente relativamente joven,
pero finalmente creo que el mundo entero tiene la responsabilidad social, de alguna manera, de ser feminista. Yo como Diana Novillo, también como internacionalista, como mujer global, realmente pienso eso. Todos tenemos la responsabilidad social de ser feministas y apoyar este movimiento. Y ese movimiento feminista he visto, leído que están en muchos espacios académicos. Flaxo Ecuador tiene un movimiento feminista importante en sus aulas. Creo que puede ser un paso. Puede ser un paso por ahí. ¿Algo más que decir después de tan interesante conversación? Yo estoy muy satisfecha, estoy muy feliz de haberte tenido aquí, de compartir nuestro espacio. Carlitos. Bueno, de mi parte, simplemente agradecerte, Philip, por acompañarnos, por desarrollar estas ideas. Para eso mismo es este espacio, ¿no? Para que podamos discutir ideas que de pronto están un poco, o que pueden resultar un poco controversiales, ¿no? Discutíamos, por ejemplo, el hecho de que la influencia política en las ciencias sociales, en la academia, sí fue de alguna manera perjudicial para el desarrollo científico de la sociología, pero terminamos diciendo que ahora sí es necesario esa vinculación. Entonces, sí, o sea, ideas como estas y otras que hemos hablado, como la necesidad de que las teorías feministas o tengan un espacio definido en la academia, también pues abogan por un cambio, ¿no? A ese nivel. Entonces, de mi parte, muchas gracias, Philip. Esperamos contar contigo en nuevas ediciones. Porque, bueno, como tú ves, problematizamos muchas cosas aquí. La idea es que la audiencia tenga elementos para discutir, para conocer, para problematizar y para, a la final, tener un mejor posicionamiento en el mundo, en un mundo cada vez más caotizado, un mundo cada vez más difícil de entenderlo y de tomar decisiones, ¿no? Por eso tenemos este espacio, para eso justamente, para orientar a la gente. Bien. Sí, yo también me despido agradecida, muy agradecida con Philip Allman, con su libro y con todas esas aproximaciones que hemos podido escuchar tan interesantes. Y también, sí, hago un llamado, como no, al mundo para que los colectivos no dejen de serlo, para que los movimientos no dejen de serlo. Creo que es una de las apuestas más fuertes, junto con la academia, pues, y la profunda lectura, de salir de baches históricos que la humanidad entera necesita. Gracias. Gracias, Philip. Un gusto, un honor haber compartido contigo. Muchas gracias. Gracias, Diana. También. Gracias, Philip. Gracias a todos. Vielen Dank. Gerne, gerne. Gracias a todos. Gracias por sus likes. Síganos viendo, suscríbanse y hasta la próxima. Chao.